Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Sí. Vamos a iniciar con la clase del día. Eh, Primeramente, pues un saludo muy grande a los chicos que se integran, a los chicos nuevos, y para los anteriores también un saludo. Y bueno, con eso vamos empezando la clase del día de hoy, que corresponde a lo que es los símbolos y las fórmulas químicas. En alguna parte de sus estudios, ustedes habrán escuchado sobre las fórmulas, los elementos, lo que son lo que tiene que ver con la tabla periódica. Y bueno, en esta clase vamos a ver sobre más que todo lo que es la simbología y las fórmulas de estos elementos. Prácticamente aquí tenemos una simbología que prácticamente es del mercurio, ¿sí? Hg, aquí donde nos representa también lo que es el número de oxidación. Estos números que ven aquí son los números de oxidación, tienen más 1 y más 2, son los números de oxidación. También tenemos lo que es el número atómico, ¿sí? Y el número de la masa atómica, ¿sí? Ok, chicos. Nosotros para tener un entendimiento muy claro de lo que estamos refiriéndonos a lo que es la simbología y las fórmulas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en la simbología nosotros tenemos diferentes tipos de escritura. Por lo que nosotros vemos, por ejemplo, normalmente nosotros nos guiamos por lo que es la primera letra de lo que es el nombre del elemento. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo muy claro, que es el carbono, que se representa con la letra C, el oxígeno con la letra O, el nitrógeno con la N, el hidrógeno con la H y sucesivamente, ¿no? Así de igual manera el cloro y bueno, aquí tenemos una excepción y en algunos elementos de igual manera. Por ejemplo, en el mercurio, como vemos, no tiene nada que ver lo que es la simbología con lo que es la palabra, ¿no? De que es cómo se escribe el mercurio. Nada que ver. De igual manera tenemos a lo que es el azufre, que empezamos con ese, lo que es la simbología. Bueno, pues esto es debido a que los elementos y sus letras son prácticamente provenientes del alfabeto griego, ¿sí? Y como tenemos en el alfabeto griego, pues estas se pronuncian de esta manera o inician de esta manera en el alfabeto griego. Ahora, por un punto, a los estudiantes que están más activos, a los que no participen, hoy vamos a regalar unos puntos. Le voy a regalar un punto al estudiante que me diga, ¿sí? Que me diga cuál es la única letra que no se encuentra en la tabla periódica. ¿Cuál es la única letra que no está dentro de la tabla periódica? La J. Exactamente. Muy bien. ¿Quién me mencionó la J? ¿Nombre, por favor? Tania Cabrera. Tania Cabrera. Ok. A ver, Tania, tú mismo, ayúdame, por favor, mencionándome por qué motivo no se encuentra la J dentro de la tabla periódica. Porque no hay un elemento con esta inicial. Muy cerca, pero no. Jair Gutiérrez, ¿tienes la respuesta? ¿Me levantas la mano, Jair? Ok, está muy cerca. El motivo por lo que la J no se encuentra en la tabla periódica es porque ya lo había mencionado antes, que nosotros de la tabla periódica es proveniente del alfabeto griego. Y en el alfabeto griego no existe la letra J. ¿Sí? No hay J por ningún lado en el alfabeto griego. Nosotros trabajamos con el alfabeto español, ¿no? Con lo que ya conocemos nosotros el abecedario y todo lo que conlleva eso, ¿no? En el alfabeto griego no existe esta letra. Y por eso, ese motivo, que nosotros no tenemos ningún elemento que conlleve la J.
Ahora, continuando nosotros con lo que conlleva esto, vamos entrando un poco en detalle a lo que son las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas nosotros las conocemos prácticamente por lo que es la unión de dos o más elementos. Es decir, nosotros tenemos un elemento, prácticamente digamos el hierro, el carbono o el nitrógeno, eso es un elemento. Pues simplemente uno, ¿ya? Ahora, las fórmulas químicas son la agrupación de estos que conforman lo que son los compuestos químicos. En este caso, nosotros podemos aquí, un ejemplo claro que nosotros, es el que llevamos a la vida diaria, digámoslo así. Por ejemplo, lo que es el agua, el H2O. Esto es prácticamente lo podemos nombrar como un compuesto químico o una fórmula química que nosotros lo obtenemos prácticamente uniendo lo que es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Aquí tenemos un concepto de lo que nos menciona lo que es una fórmula química. En la química, un compuesto químico es la sustancia formada por la combinación de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. En este caso, estamos hablando del agua, tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Son distintos, ¿no? No estamos hablando de oxígeno o hidrógeno. ¿Ya? Ahora, que los distintos de la tabla periódica, los compuestos son representados por una fórmula química. En este caso, esta es la presentación de H2. Tenemos muchas más presentaciones, como lo que son, no sé, el nitrato de potasio, no sé, el agua oxigenada. A ver, ¿quién me menciona cuál es la fórmula del agua oxigenada? ¿Quién quiere ganarse un punto ahí? Alguien que me mencione cuál sería la fórmula del agua oxigenada. Les doy una No es pista. la 2O2, H2O2. Exactamente. H2O2. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? William Medina. William Medina. William Medina, sí. Ok, William. Sí, exactamente. La fórmula del agua oxigenada es H2O2. ¿Sí? Esto debido a que tiene dos partículas de oxígeno, además de las dos partículas de hidrógeno, como la tiene normalmente el agua. ¿Sí? Y pues así sucesivamente tenemos varias combinaciones de estas. Y por ejemplo, aquí yo les he puesto un ejemplo de esta. Esta es una ya formulación compuesta muy avanzada a nivel universitario que no ustedes en este momento no lo van a entender muy bien, pero esta es una representación de un elemento químico, de una fórmula, en la cual esta es una proteína. ¿Sí? Esta es una proteína que nosotros básicamente la encontramos dentro de las ecuaciones de las proteínas, porque hay un listado de proteínas, ¿sí? Hay un listado de proteínas ya definidas, cuáles son cuáles, ¿no? Entonces, esta vendría siendo una proteína. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es, perdón, se salió. Sí. Ahí está. Vamos a hablar de lo que es la fórmula empírica, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de la fórmula empírica, nosotros nos vamos a referir a este tipo de nomenclatura, la que podemos observar en la parte inferior izquierda, donde tenemos nosotros un concepto claro, en donde nos menciona lo que es la fórmula empírica. Tania Cabrera, ¿me puedes ayudar con la lectura de la fórmula empírica? Empírica. A ver. En fórmula, en química, la fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Por este tanto, la representación más sencilla de un compuesto. Exacto. Si estamos hablando de la fórmula empírica, nosotros vamos a hablar de la forma más simple de representación de un compuesto. Es decir, con la fórmula que nosotros obtenemos, por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de sodio. ¿Sí? Conozcanlo ustedes, la sal. Aquí tienen el compuesto que es el cloruro de sodio. ¿Sí? El cloruro de sodio
es la representación CLNA. Esta es la presentación más simple que nosotros vamos a encontrar. En su forma de lectura es de igual manera la más simple. Simplemente un dato curioso para que ustedes lo tengan en cuenta, que siempre los elementos químicos en los compuestos los vamos a leer de hacia atrás hacia adelante. A excepción, sí, hay excepción en esto, a excepción de lo que es los ácidos. Cuando nosotros hablamos de ácidos, ahí sí se lee de adelante para atrás. En el caso contrario de que no sea un ácido, sea un elemento, un compuesto, perdón, cualquiera, se lee de atrás hacia adelante. Por ejemplo, aquí tenemos en el siguiente, ¿qué elemento, qué compuesto tenemos aquí en el siguiente, al lado de cloruro de sodio? ¿Quién me dice? ¿Quién se quiere ganar ese punto por ese compuesto químico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se leería? Óxido de silicio, ¿no es, profe? No, mi amigo. Casi, perfecto. Cora, Clay. Tiene que ver, pero nosotros vamos a tomar en cuenta en lo que es la lectura de esto, tenemos que tomar en cuenta el número también. Entonces aquí hay la presencia de un 2. Entonces en ese número se leería lo que es dióxido de silicio. ¿Sí? Estuviste muy cerca, pero te faltó el versículo. Para leer la nomenclatura en este aspecto sería dióxido, por estar la presencia de un 2. ¿Sí? Ahora vamos con lo que es la nomenclatura en la fórmula molecular. Por favor, Randy, ¿me podrías ayudar con la lectura? Sí, profe. Muchas gracias. La fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula, a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. Aquí les voy a explicar esto, cómo diferenciamos nosotros de la fórmula molecular de la empírica. En la fórmula nosotros empírica vimos simplemente que tenemos aquí, por ejemplo, les pongo de nuevo la fórmula empírica para que se represente. ¿Sí? Nosotros vemos que ahí simplemente nos ponen, casi no nos ponen lo que es la expresión con los números, ¿no? Solo tenemos aquí el dióxido de silicio, que es la transmutación del número. Pero en la fórmula molecular nosotros vamos a expresar completamente con todos los números que son. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el agua oxigenada, la encontramos aquí, ¿sí? El agua oxigenada es una fórmula molecular, pero si nosotros la representamos en la fórmula empírica, que también se puede observar en la fórmula empírica, se va a simplificar. Nosotros en la fórmula empírica ya tenemos simplificado los números pares, ¿sí? Por ejemplo, tomamos del ejemplo el agua oxigenada. Aquí se representa H2O2, ¿sí? Pero en la fórmula empírica esto sería simplemente HO, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la fórmula empírica ya está simplificado, pero va a ser el mismo compuesto, simplemente representado por una nomenclatura diferente, una formulación diferente. Es decir, va a ser el mismo compuesto, la misma fórmula, pero diferente expresión de escritura y se va a leer de la misma manera. Entonces, aquí podemos ver en la fórmula molecular que nosotros vamos a expresarlo de la fórmula completa. Es decir, tal y como está, tal y como se representa con los números de oxidación, tal y como se representa con las valencias y pare de contar. Hasta ahí. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos aquí O4N2. Sería ahí, estamos hablando de el óxido nítrico, ¿sí? Un peróxido nítrico. Ahora, vamos a hablar de la fórmula semidesarrollada. Esta fórmula semidesarrollada nosotros más la utilizamos para lo que son las fórmulas provenientes del carbono. Estas fórmulas prácticamente se establecen que nosotros vamos a tener enlaces de cadena, es decir, cadenas de carbono-carbono. Esta nomenclatura prácticamente se usa en la química orgánica, ¿sí? Entonces, para recalcar en esta nomenclatura que se llama semidesarrollada, nosotros vamos a
interactuar con una estructura en la cual va a tener enlaces. Esas rayitas que ustedes pueden ver que se une el CH3, se une al CH2 y así continúa así hasta llegar a un CH3. Ustedes van a preguntarse, pero ¿por qué tiene un H3, un CH3 al principio y uno al final y los demás son al CH2? Esto es debido a que nosotros tenemos que completar los enlaces de carbono a carbono. El carbono siempre va a tener, siempre de los siempre va a tener enlaces de 4, ¿sí? 4 enlaces va a tener. Esto está representado en el caso, en el primer caso, en el CH3, está representado, nos menciona que tiene 3 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Como tiene, perdón, 3 moléculas de hidrógeno y un enlace que también que lo conecta hacia el otro carbono. Entonces, nosotros esto vamos a encontrar, en cada uno merece 4, cada uno tiene 4, entonces nosotros nos podemos fijar en la rayita que tiene a este lado y la rayita que tiene al otro lado, el CH2, nosotros vamos a completar 2, ¿no? 2 rayitas, 2 rayitas. Una rayita, 2, ¿no? Y aquí, como menciona que H2, entonces va a completar. Eso significa que tiene 4 enlaces de hidrógeno. Para que lo entiendan un poquito mejor, esta parte se las voy a mostrar en la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada, nosotros podemos encontrar lo que les estaba explicando de una manera más específica. Aquí tenemos la C, que es el carbono, y tenemos distribuido estas rayitas, tenemos una rayita, 2, 3 y 4. Cada una de esas rayitas es un enlace de hidrógeno, ¿sí? Cada una de esas rayitas. Por eso les mencionaba que nosotros tenemos 4 enlaces de hidrógeno por el carbono, por cada carbono que tengamos. Entonces, ustedes se preguntarán, ah, no, pero aquí tiene solo tiene 3, solo tiene 2, porque aquí ya esta está ocupando a la otra. No. Esta de ahí, esta que se ocupa aquí, está en la unión de carbono-carbono, es contada conjuntamente con el primero y el segundo la vuelve a contar. ¿Por qué? Porque sigue siendo un enlace de hidrógeno que conecta estas dos. Entonces, cada carbono va a tener sus 4 rayitas y compartidas con las demás. Entonces, a esto me especificaba yo antes cuando les mencionaba que era CH3, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos contamos aquí en el principio? Un H, 2H y 3H, ¿verdad? Entonces, eso justifica el CH3, porque tiene CH3. Y esta rayita de aquí es la que une hacia el otro carbono y esta es la que menciona el 4. Entonces, en la siguiente, de igual manera, vamos a tener 4, 4, 4, y al finalizar, vamos a tener CH3 otra vez, pero con la rayita que la une de la siguiente completa los 4 enlaces. ¿Está comprendido hasta ahí, chicos? Si me hice entender, si no entendieron, pues me dicen, pues si lo repasamos un poquito más. Chicos. Bueno, aquí tenemos una representación, lo que es C8H18. Esta es la fórmula desarrollada. Pues nosotros, este es un compuesto, ¿sí? Que nosotros tenemos, normalmente nosotros podemos representar, si ven que tiene un 18 y una valencia elevada, pero es una forma de representar a lo que son los enlaces de hidrógeno-carbono, ¿sí? Entonces aquí tenemos el octano, ¿sí? C8H18 viene siendo el octano, ¿sí? Esa es la representación, cómo se nombra este compuesto tan raro que se ve aquí, que parece una calavera o una escalera, ¿sí? Pero esto sí, prácticamente es un enlace que forma parte de la química. También tenemos la fórmula estequiométrica. Esta fórmula estequiométrica es la que nosotros representamos en esta imagen de aquí, en lo que les mencioné que es una proteína. Entonces, esta proteína está representada en fórmula estequiométrica. Y ahorita la vamos a ver nosotros, si la pueden observar. Tiene varias formas de representación. También tenemos una representación en 3D, ¿sí? Estos puntitos que ven aquí ustedes de color amarillo, estos vienen siendo los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Y como podrán notar, tenemos 1, 2, 3. Se vuelve a repetir porque prácticamente es la misma. Simplemente estamos representándolo de una manera más gráfica, de una manera estequiométrica, ¿sí? La fórmula estequiométrica.
Ahora, estos puntitos gruesos que ustedes ven aquí, de color café plomo, me parece que es gris, ¿no? Entonces, este viene siendo la representación del carbono, ¿sí? Y como tenemos, ya les había mencionado, el carbono se dispara para acá a un enlace de hidrógeno. Se dispara acá a otro enlace de hidrógeno y acá a otro enlace de hidrógeno. Y como aquí ya tenemos la unión con el otro enlace de carbono, pues ya se dispara hacia el otro lado. Entonces, pero todos estos vienen siendo enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Ahora se preguntarán, ¿y esa pelotita de color rosado que está ahí? Pues sí, nosotros además de esa, de los enlaces que nosotros tenemos, podemos nosotros observar aquí lo que es un elemento diferente a lo que es el carbono y el hidrógeno, porque nosotros podemos tener lo que es la unión con otro tipo de elemento. En este caso, podemos suponer que puede ser el cloro, ¿sí? Y si nosotros tenemos una combinación RH con doble enlace, nosotros vamos a estar hablando de alcoholes, ¿sí? Lo que más les gusta. Entonces, chicos, sí, aquí la química lleva de todo. La química lleva el alcohol, la química lleva el agua, la química lleva prácticamente todo. Hasta la Coca-Cola que ustedes consumen, que les encanta pegarse en el almuerzo, hasta eso está aquí, ¿sí? Vamos con el siguiente. Aquí vamos a hablar un poco de las reacciones químicas, ¿sí? Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Ana Quispe, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura? Buenas tardes, dice, disculpe, de las reacciones químicas. Así es, mi estimada. Ya. La ecuación química ayuda a visualizar los reactivos que son los que tendrán una reacción química y a los productos que son las sustancias que se obtienen de este proceso. Exactamente. Aquí estamos hablando prácticamente de las reacciones químicas y sus ecuaciones. Prácticamente aquí vamos a ver lo que produce una combinación de lo que es un elemento con otro o un compuesto con otro compuesto. Por ejemplo, un ejemplo muy básico que nosotros tenemos, que podemos ver en casa o pues nosotros podemos analizar, sería la reacción que nosotros tenemos al mezclar, no sé, Coca-Cola con agua, ¿sí? Es una reacción. Eso provoca una reacción. Porque ustedes al mezclar Coca-Cola con agua, ustedes ya estamos cambiando el color de la Coca-Cola y se aclara, ¿verdad? Y si quieren un experimento, se los mando así para que ustedes vean lo que provoca una reacción química. Ustedes pueden probar, hagamos el ejemplo de la Coca-Cola. Pónganle un poquito de cloro, ¿sí? Vacíen cloro en la Coca-Cola y miren su reacción, ¿sí? Van a encontrar, se van a sorprender mucho, ¿sí? Se van a sorprender mucho de la reacción. Me comentan por el chat qué obtuvieron ustedes para la combinación de estos dos. En un vaso de Coca-Cola, en una cucharada de cloro. Y van a dar la reacción. Si quieren mayor reacción, pues síganle echando un poquito más de cloro y verán. Pero cloro, tiene que ser cloro en líquido, ¿sí? Ahí van a ver una reacción muy sorprendente que ustedes van a captar. Ahora aquí tenemos también lo que es la ley de la conservación de la materia. En este caso les he puesto este gráfico donde nosotros podemos ver lo que es la situación de la conservación de la materia y su esplendor, en donde nosotros tenemos una partícula que al cruzar, a hacer una reacción, al provocar una reacción, nosotros estamos convirtiéndola, esta partícula, en lo que es otro elemento. Por ejemplo, aquí tenemos CH4 y tenemos dos O2, ¿sí? Que al otro lado de la conversión nosotros vamos a tener lo que es la misma situación, pero ya convertido en diferentes elementos, diferentes compuestos, ¿sí? Una obtención de compuestos diferentes a partir de las mismas partículas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no es lo mismo decir que tengo un vaso de agua o que yo tengo un vaso de agua oxigenada. Ok,
pero estos dos prácticamente comparten los mismos elementos, ¿verdad? Comparten lo que es el hidrógeno y el oxígeno, pero lo comparten con diferentes tipos de valencia. Esto provoca que no sean lo mismo. Ustedes no se van a tomar el oxigenado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de decir. Sí, Brian, ¿tienes alzada la mano? Le tengo una pregunta, y si mezclamos el agua normal con el agua oxigenada, ¿qué pasa? Si mezclan el agua normal con el agua oxigenada, se Claro. produce una reacción, pero no va a ser visible a los humanos, simplemente va a ser una reacción a nivel molecular, en la cual ustedes no van a poder consumir esa agua porque ya va a tener alteración de, digamos, una composición ya como que tenemos valencias diferentes, en las cuales ya va a tornarse un agua no consumible, y tampoco ya va a tener los mismos factores del agua oxigenada, las mismas propiedades, porque ya estamos restándole lo que es su composición. Ya, ya. Ok, chicos, aquí tenemos diferentes tipos de reacciones. Ya no me queda mucho tiempo, así que vamos a pasar un poquito rápido, ¿no? Tenemos lo que es los procesos químicos de oxidación de carbono, hidrógeno y azufre, ¿sí? Son reacciones de combustión. Prácticamente cuando nosotros encendemos la llama de la cocina y ahí tenemos el proceso de combustión. El proceso, la reacción de combinación, dice que es el proceso elemental de dos o más sustancias químicas que reaccionan al generar un solo producto. Es decir, la combinación de dos elementos que forman, o de dos compuestos, que nosotros vamos a obtener un compuesto diferente, como ya les había mencionado. ¿Sí? De una sola sustancia se descomponen o se rompen prendense dos o más sustancias distintas. Es decir, si nosotros mezclamos un compuesto con otro, vamos a obtener dos o más sustancias diferentes que nosotros podemos utilizarla para una u otra cosa, ¿no? Una tercera sustancia. Es una reacción que los elementos sustancias por otro dentro de un compuesto. Es decir, nosotros la unión de igual manera de dos sustancias, vamos a obtener dentro de esto un compuesto, una reacción que produce un compuesto nuevo, pero que genera tiene diferentes capacidades. Y la reacción de desplazante, pues simplemente vamos a desplazar, aquí como tenemos un ejemplo, vamos a desplazar un producto, el cual va a tener mayor aceptabilidad, se podría decir eso, mayor capacidad que el otro, simplemente lo desplaza, o sea, no genera nada. Es como mezclar agua con, no sé, digamos, con azúcar, o sea, lo va a desplazar, el azúcar va a desplazar a la Coca-Cola, simplemente va a volver a ¿sí? La reacción exotérmica, nosotros vamos a ver así lo que genera es luz y calor. Vamos a la generación de energía en ese aspecto. Por ejemplo, pongamos la luz solar, nosotros generamos energía a través del sol y del calor, ¿no? Y tenemos aquí la reacción endotérmica, que prácticamente es lo que genera absorbente de calor. ¿Cuál sería un ejemplo claro de esto? Absorción de calor. ¿Quién me menciona? ¿Cuál es algo que genere, que absorba el calor? Un panel solar. Sí, muy bien. Sí, es un gran ejemplo. Un panel solar es prácticamente creado por nosotros, pero cumple la función de absorber la energía, absorber el calor para dar energía. Entonces aquí tenemos también lo que es reducción, reducción. Lo que prácticamente nosotros, también un ejemplo muy claro de esto, es generar energía a través de ácidos, ¿sí? ¿Cómo generamos energía a través de ácidos? Pues nosotros aplicamos lo que es óxido de reducción, poniendo un clavo de cobre y un clavo ¿cómo se llama? De zinc, ¿sí? Cobre y zinc. Estos dos metales pueden actuar para generar energía. Ustedes los pueden poner en serie, estos clavitos así, haciendo, pongamos el ejemplo más claro, contra un limón. Contra un limón, en el limón clavamos como 5 clavitos de cada lado en serie y nosotros los envolvemos con el cuadro, ¿no? Y los unimos, hacemos una acción y ponemos a una luz LED o un foquito, algo que no genere no disponga de tanta energía para encender y ustedes van a darse cuenta que pueden generar energía a partir de un limón.
¿sí? Es un dato muy interesante, así que pueden utilizarlo. Aquí tenemos lo que es el número de valencia y nosotros vamos a darnos cuenta que el número de valencia va generado por el último nivel de energía que nosotros tenemos. En este caso tenemos 17. ¿Sí? El número atómico de cloro es el 17, entonces nosotros el número de valencias va a generarse, va a ser todo lo que conlleve aquí el último nivel de energía. Estos son los números de valencia. ¿Sí? Pueden ver los puntitos rojos. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos lo que es el número de oxidación, lo que les mencionaba, va a ser distribuido en un ejemplo muy claro, lo que es prácticamente hay una tablita, existe una tablita en la cual nosotros podemos distribuir los números de oxidación, donde nosotros podemos ver si es de carga positiva o es de carga negativa, y según este número de oxidación, nosotros podemos resolver para para poder igualar ecuaciones, ya sea de número de oxidación o sea con las valencias. Vamos a trabajar con ambas para este tipo de ejercicios. Ustedes ya lo van a ver más adelante. Vamos a encontrar. Bueno, chicos, se me termina un poco el tiempo, así que vamos con las preguntas de la clase. ¿Sí? Tenemos los símbolos. Ustedes no me van a responder esta vez, por favor. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. ¿Esto qué creen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Sí? Y aquí Verdadero. tenemos lo que es la siguiente pregunta que va dentro de las preguntas de la clase. ¿Qué son las reacciones químicas? Esto está súper fácil. Yo incluso no lo quería poner aquí, pero bueno, hay algunas personas que no comprenden mucho de la química y pues bueno, se les va a hacer un poco complicado. Aquí simplemente es poner en frente lo que es la simbología. ¿Sí? Entonces, si tenemos el oxígeno, claramente, el cloro, la Cl, está prácticamente ahí en el escrito, y de carbono, la C. ¿Sí? Bueno, chicos, conmigo es esto. Si es que tienen alguna pregunta, pueden hacer. Nos queda un minuto y medio para que se acabe la clase, ya que está programada para continuar. ¿No tienen preguntas, chicos? Tal vez nos aceleramos un poquito al último, pero espero les haya quedado muy claro la parte difícil. Lice, disculpe una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo recién ingresé hoy y no sé si mandan los deberes así como puedo hacer. Mi estimado, cuestión de eso me puede escribir al chat y yo le puedo responder, puedo ayudar con las tareas que tiene pendientes y con las dudas que tiene. En otra cuestión, lo que es de la clase, pues ya saben que todas las clases que nosotros vemos son grabadas. Entonces, al ser una clase grabada, yo les subiré en el transcurso de la noche para que ustedes puedan visualizar luego y puedan volver a ver la clase si no entendieron algo, si es que quieren revisar o para las personas que no pudieron entrar, de igual manera para que revisen. Y en la siguiente clase, pues espero ya verlos de igual manera a todos ustedes y además a los que faltaron hoy, pues para que tengan esa interacción tanto conmigo como comprensión con la clase. Ya, gracias. Listo, mis estimados estudiantes.